Erin Caffey creció en un hogar cristiano en la zona rural de Alba, Texas. Su padre, Terry, era pastor juvenil. Nació en 1991. Tenía 16 años cuando todo comenzó a desmoronarse. Erin cantaba en el coro de la iglesia. Asistía a campamentos bautistas del suroeste. Debido a su TDAH, había estudiado en casa durante años. Poco antes de los hechos, volvió a asistir a la escuela secundaria Rains High School y consiguió trabajo en un autocinema Sonic. Fue allí donde conoció a Charlie Wilkinson, que tenía 18 años. Su relación avanzó rápidamente. Charlie le dio a Erin un anillo de promesa que había pertenecido a su abuela. Hablaban de casarse, pero cuando la madre de Erin, Penny, vio la página de MySpace de Charlie llena de groserías y fotos provocativas, le ordenó a su hija que terminara la relación de inmediato. Cuando sus padres le prohibieron ver a Charlie, Erin tomó una decisión escalofriante. Creía que, si su familia desaparecía, nada le impediría estar con él. Así que lo incluyó en un plan, junto con su amigo Charles Wade. La novia de Charles, Bobby Johnson, aceptó conducir el coche de huida. En la noche del 1 de marzo de 2008, Erin y Bobby esperaban en un coche frente a la casa de Erin. Pasadas las 3 de la madrugada, Charlie y Charles entraron por la fuerza. Charlie llevaba una pistola calibre .22. Charles tenía una espada samurái. Fueron primero al dormitorio de Penny. Una bala la alcanzó. Cuando el arma se atascó, Charles usó la espada, provocándole heridas mortales en el cuello. Luego fueron tras los dos hermanos. Matthew, de 13 años, recibió un disparo. Tyler, de 8, fue golpeado una y otra vez. El padre, Terry, escuchó los gritos de Matthew. Charlie, ¿por qué haces esto? Antes de recibir 5 disparos. Después de eso, los 3 prendieron fuego a la casa y huyeron. Terry logró arrastrarse fuera de los restos en llamas. Consiguió ayuda de unos vecinos. Ya en el hospital reconoció la voz y el rostro de Charlie. Menos de 24 horas después, Erin, Charlie, Charles y Bobby fueron arrestados en la casa rodante de Charles. Al principio, Erin afirmó que la habían obligado a participar, pero a medida que surgían pruebas, su historia se desmoronó. Más tarde, Charlie declaró que Erin le había dicho que quería que sus padres desaparecieran. Ninguno de los 4 fue a juicio. Todos aceptaron acuerdos con la fiscalía. Erin fue acusada de homicidio. Por su edad y por el acuerdo, no enfrentó la pena máxima. El 2 de enero de 2009, fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Podrá pedir libertad a los 59 años. Después de cumplir 43, Charlie Wilkinson y Charles Wade recibieron cadena perpetua sin posibilidad de salir. Bobby Johnson fue condenada a 40 años, con posibilidad de pedir la libertad a los 20. Lo más sorprendente de todo fue la reacción del propio Terry. Después de lo ocurrido, pensó en quitarse la vida. Estaba dividido entre buscar venganza y ofrecer perdón. En sus memorias, Terror by Night, cuenta que, al volver a la casa quemada, encontró una página de uno de los devocionales de Penny. Estaba chamuscada, pero aún podía leerse. Decía, tú eres soberano, tú estás en control. Esas palabras le dieron fuerza. En la corte, Terry pidió al juez que no impusiera la pena máxima a Charlie y Charles. Hoy, viaja dando charlas sobre el perdón en iglesias y cárceles. También visita a Erin con regularidad, trabajando en una clase de sanación que pocos creerían posible. Ahora bien, ¿qué fue lo que llevó a una joven tranquila de 16 años a convertir su propio hogar en una escena de horror? Colin Jeffrey, C.J. Haney, tenía 16 años y vivía en Grantsville, Utah. Era el cuarto de 5 hermanos. Su madre, Consuelo Alex Haney, tenía 52 años. Sus hermanos eran Alexis, Matthew, Milan y Danny, quien estaba estudiando en la universidad. Colin era calado y sufría de ansiedad severa. Recientemente había pasado de la educación en casa a la escuela pública y nunca había tenido problemas con la ley. El 17 de enero de 2020, Colin no fue a la escuela, preparó 2 pistolas y escondió municiones por toda la casa. Cerca de la 1 p.m., cuando su madre y su hermana menor, Milan, regresaron del colegio, Colin las recibió en la puerta con un arma. Ninguna de las 2 sobrevivió. Esperó. Cerca de las 2 p.m., Alexis, de 15 años, llegó a casa. Colin la siguió adentro y disparó 5 veces a su cabeza y pecho. Ella tampoco sobrevivió. Tras una pausa, alrededor de las 5:17 p.m., Matthew regresó de una fiesta de cumpleaños. Colin le disparó una vez en la cabeza. Matthew no sobrevivió. Su padre llegó a casa aproximadamente a las 6:15 p.m. Colin le disparó en la pierna. Lucharon por el arma durante casi una hora. Colin padre recibió un disparo en la cabeza, pero logró quitarle el arma a su hijo. Un vecino luego ayudó al padre y los llevó a ambos al hospital. La policía arrestó a Colin allí mismo. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que Colin quería un nuevo comienzo, sin reglas familiares. Él mismo dijo a los investigadores que temía que, si solo atacaba a su padre, sus hermanos se volverían en su contra. El 22 de enero de 2020, Colin fue acusado como adulto. Enfrentó 4 cargos por causar la pérdida de vidas y uno más por intento.
También enfrentó cargos por uso de armas. La fianza se fijó en $4 millones. Fue enviado a un centro juvenil de detención. El 19 de julio de 2022, ya usando su segundo nombre, Jeffery, se declaró culpable de los 4 cargos por homicidio y del intento. Los cargos por armas fueron descartados. Renunció a su audiencia preliminar y aceptó los hechos sin objeción. La sentencia se dictó el 12 de julio de 2023. Los fiscales pidieron penas consecutivas, argumentando que hubo una planificación de varias horas. Su abogado destacó que Colin había obtenido su diploma de secundaria, mostrado crecimiento emocional y mantenido buena conducta en detención. El juez impuso 25 años a cadena perpetua por cada homicidio, a cumplirse uno tras otro, totalizando al menos 100 años. La condena por intento corre al mismo tiempo. Como era menor de 18 años, no pudo recibir pena de muerte. Su padre y su hermano mayor, Danny, asistieron a la audiencia. El juez expresó su esperanza de que Colin aproveche los programas en prisión para seguir mejorando. Durante la sentencia, Colin, ya de 20 años, habló brevemente. Quiero que sepan que he aprendido de lo que hice. Pido perdón a mi familia y a la comunidad por el dolor y sufrimiento que causé. Quiero que otros sepan que si pueden buscar ayuda para su ansiedad. Esas fueron sus únicas palabras importantes. Permanece bajo custodia. Nicholas Wagner Browning nació en 1992 en Maryland. Era el mayor de 3 hermanos. Su padre, John W. Browning, era abogado. Su madre, Tamara Browning, se dedicaba al hogar. Vivían en un barrio tranquilo en Cockeysville, condado de Baltimore. Nick asistía a la escuela secundaria Dulani, tenía buenas calificaciones, jugaba golf y lacrosse y obtuvo el rango de Eagle Scout. Sus hermanos menores eran Gregory, de 13 años, y Benjamin, de 11. A simple vista, la familia parecía normal. Los vecinos los veían en eventos comunitarios. Tenían su jardín bien cuidado. Su padre era líder de tropa Scout. Pero más tarde se reveló que había tensiones entre Nick y su papá. En la noche del 11 de febrero de 2008, poco antes de cumplir 16 años, Nick volvió tarde a casa. Encontró a su familia dormida. Tomó la pistola Ninem de su padre. Le disparó mientras dormía en el sofá de la sala. Luego subió al segundo piso. Usó la misma arma para disparar a su madre y a sus 2 hermanos mientras dormían. Después, escondió el arma en unos arbustos cercanos. Luego fue a casa de un amigo. Pasó horas jugando videojuegos. Al día siguiente, invitó a amigos a su casa para una fiesta. Nadie fue. Uno de ellos lo llevó de regreso. Al entrar, Nick descubrió el cuerpo de su padre y llamó al 911. Cuando la policía llegó, jalaron a los 4 miembros de la familia muertos a tiros. El 3 de febrero, Nick confesó lo que había hecho. Indicó dónde encontrar el arma. Fue detenido sin derecho a fianza por ser un riesgo público. En entrevistas, Nick dijo que su padre era muy estricto. Habló de castigos físicos y mentales en casa. Afirmó que solo quería liberarse de esas reglas. La fiscalía sostuvo que fue un acto planeado. Argumentaron que lo hizo para evitar castigos y heredar más dinero. Acusado como adulto, Nick compareció ante un tribunal del condado de Baltimore. En octubre de 2008, aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de 4 cargos de homicidio. Así evitó la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional. El 2 de diciembre de 2008, un juez escuchó testimonios psiquiátricos. Los expertos confirmaron que hubo disciplina física en casa, pero no encontraron enfermedad mental formal. Dijeron que Nick reaccionaba con agresión ante el estrés. En la audiencia se compartieron grabaciones de llamadas desde la cárcel. En una, Nick pedía a un amigo que lo ayudara a escapar. Incluso bromeó diciendo que saldría el año siguiente. Esos comentarios generaron dudas sobre su arrepentimiento. El juez Thomas Bollinger le impuso 4 cadenas perpetuas. 2 de ellas deben cumplirse de forma consecutiva. Según la ley de Maryland, Nick podría pedir libertad en 2031. Si mantiene buena conducta. Durante la sentencia, Nick lloró. Intentó disculparse. Su abogado leyó parte de una carta suya. Deseo con todas mis fuerzas poder quitarles este dolor. Pidió perdón a sus familiares. Desde que está en prisión, Nick ha escrito a personas fuera. Los familiares de las víctimas están preocupados por esos vínculos. Algunos se preguntan si él pensó que, por ser menor, podría salir libre. En 2014, un juez negó su solicitud para reducir la condena. Actualmente permanece en la institución correccional Western, en Maryland. Antes estuvo en Patuxent, una prisión que se enfoca en la rehabilitación. Dentro del sistema, los expertos destacan su inteligencia y la forma fría en la que habla de lo que hizo.
como si fuera una tarea. Algunos dicen que su actitud coincide con rasgos de un trastorno de personalidad antisocial. Mason Wayne Sisk nació en 2005. En septiembre de 2019, vivía en Elkmont, un pequeño pueblo del norte de Alabama con unos 500 habitantes. Su padre, John Wayne Sisk, tenía 38 años. Su madre adoptiva, Mary, tenía 35. Mason tenía 3 hermanos menores, Kane, 6, Aurora, Rory, 4, y Colson, de apenas 6 meses. Desde afuera, los niños parecían unidos, pero debajo de la superficie había tensiones. Después del fin de semana del día del trabajo, la familia volvió de un viaje a la playa tarde en la noche. Mason tomó una pistola Nine Mem de la casa donde se hospedaban. Mientras los demás dormían, caminó en silencio por cada habitación. Disparó a cada miembro de su familia en la cabeza. A la mañana siguiente, los 5 fueron encontrados sin vida en sus camas. Cuando llegaron los agentes, Mason dijo que había estado en el sótano jugando videojuegos. Afirmó que escuchó ruidos y vio un vehículo sospechoso alejarse. Pero los investigadores notaron que su historia tenía inconsistencias. Ante la evidencia que lo ubicaba en la esquina, Mason confesó lo que había hecho. Dijo: discutían mucho y me cansé de eso. Los investigadores encontraron el arma escondida cerca del lugar. Sus propias palabras transformaron el caso de un misterio a una tragedia. En el juicio, su defensa lo describió como un niño cansado y confundido. Dijeron que estaba afectado por las constantes peleas familiares y criticaron la intensidad de los interrogatorios policiales. Le pidieron al tribunal que tomara en cuenta su edad, posibles malentendidos y la falta de información sobre registros telefónicos, conflictos familiares y ADN en unos guantes. La fiscalía respondió con un punto claro: era un menor que planeó y atacó a 5 personas dormidas. Dijeron que no se demostró ningún trastorno mental y que no había dudas sobre lo ocurrido. El primer juicio terminó sin veredicto cuando aparecieron registros telefónicos clave. En abril de 2023, se realizó un segundo juicio. El jurado deliberó por solo 2 horas antes de declararlo culpable de 4 cargos de homicidio múltiple, resaltando que entre las víctimas había niños. En julio de 2023, familiares hablaron en la corte sobre el vacío que les dejó la pérdida. La hermana de Mary lloró al contar que nunca conoció al pequeño Colson con vida. Solo lo vio en un pequeño ataúd. El juez impuso la sentencia más dura que permite la ley de Alabama: cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Calificó el acto como horrendo, y más allá de lo que se ve incluso en muchos casos de adultos. El fiscal del distrito describió a Mason como una de las personas más aterradoras que he conocido. Añadió que, aunque las leyes de E.U. suelen evitar castigos tan severos para menores, este caso era una excepción. Mason no habló al momento de la sentencia ni mostró emoción alguna. Como tenía menos de 18 años en el momento del crimen, la ley no permitió aplicarle la pena más extrema. Pero sin posibilidad de libertad, la sentencia es prácticamente permanente. Sus abogados están apelando. Alegan que el jurado no conoció toda la verdad sobre su crianza y señalan que el primer juicio no llegó a una decisión. Los hechos sacudieron a Elkmont. Vecinos y primeros en responder aún recuerdan las expresiones de shock ese día. El pequeño pueblo no ha logrado recuperarse del todo de una pérdida tan repentina y devastadora. Paris Lee Bennett nació en 1994. Vivía en Abilene, Texas, con su madre, Charity Bennett, su media hermana de 4 años, Ella, y otros hermanos. Más adelante, los expertos señalaron que Paris tenía un coeficiente intelectual de 141. También detectaron señales de psicopatía y comportamientos antisociales desde mucho antes del incidente. Su madre luchaba contra una adicción y trabajaba turnos nocturnos. La noche del 4 de febrero de 2007, estaba en Buffalo Wild Wings. Esa noche, alrededor de las 10 p.m., Paris le pidió a la niñera que se fuera antes, alegando una emergencia inventada. Una vez sola la casa, fue al dormitorio de Ella. Ali la atacó y la golpeó 17 veces con una herramienta de cocina. Más tarde, confesó que lo hizo para herir emocionalmente a su madre. A las 11:42 p.m., llamó a emergencias. Durante esa llamada, dijo que pensaba que ella era un demonio con cabeza de calabaza. Caminaba de un lado al otro, contaba en voz alta y fingía hackearle RCP mientras el operador le daba instrucciones. La policía llegó y lo arrestó antes de las 12:30 a.m. En el tribunal juvenil, Paris se declaró culpable de quitarle la vida a otra persona. Sus abogados presentaron evaluaciones psicológicas detalladas que revelaban pensamientos dañinos desde su infancia.
El tribunal le impuso la pena máxima para un menor, 40 años de reclusión, con la posibilidad de solicitar libertad anticipada después de 20 años. Su primera revisión está programada para febrero de 2027. Los expertos lo diagnosticaron oficialmente como sociópata y señalaron signos de psicopatía desde la niñez. Cuando cumplió 19 años, fue trasladado a una prisión para adultos para terminar su condena. Si no le conceden la libertad en su revisión, su sentencia terminará en febrero de 2047. Joseph Hall nació en el año 2000, en Riverside, California. Tenía una hermana llamada Shirley, de edad similar. Su padre, Jeff Hall, se casó más tarde con Krista McCary. Jeff y Krista tuvieron 3 hijas más. Para 2011, Joseph vivía en una casa lena, junto a 5 hermanos. Su padre era muy estricto y tenía creencias extremas. Jeffrey Russell Hall nació el 21 de noviembre de 1978. Se convirtió en director regional de un grupo neonazi en el suroeste de Estados Unidos. Participaba en marchas vestido con ropa inspirada en la Segunda Guerra Mundial. Patrullaba la frontera entre EU y México. Culpaba a inmigrantes y a personas no blancas por los problemas de la sociedad. En casa, compartía esas ideas con Joseph. Incluso le enseñó a usar equipo de visión nocturna y un revólver calibre .357. Desde temprana edad, Joseph mostró señales de problemas emocionales. Tenía desafíos de desarrollo, incluido y dificultades de aprendizaje. Lo expulsaron de al menos 6 escuelas. En sus expedientes escolares hay incidentes donde intentó estrangular a una maestra con un cable telefónico y golpeó a un compañero con un lápiz. La vida en la casa de los Hall era dura. Jeff golpeaba con frecuencia a sus hijos y a Krista. Ella declaró que Jeff pateaba a Joseph por errores pequeños. También dijo que una vez amenazó con desactivar las alarmas de humo y prender fuego a la casa. La vivienda estaba sucia, olía a orina y la ropa se apilaba en todas partes. Las armas estaban al alcance de los niños. En la madrugada del 1 de mayo de 2011, tras una reunión neonazi en su casa, Joseph tomó el revólver cargado del closet. Fue a la sala, donde su padre dormía en el sofá. Le apuntó a la cabeza y disparó. La bala entró justo detrás de la oreja izquierda. De inmediato, Joseph le dijo a Krista, «Dispare a papá». En los interrogatorios, parecía no entender las consecuencias. Preguntó, «¿Cuántas vidas suele tener la gente?» Dijo que había visto un programa de televisión donde un niño atacaba a un padre abusivo y luego era perdonado. Pensó que a él le pasaría lo mismo. Joseph fue acusado como menor de edad por un delito grave. Sus abogados argumentaron que no podía comprender completamente la diferencia entre el bien y el mal, ni el impacto de renunciar a sus derechos. También mencionaron su TDAH, problemas de aprendizaje, estrés postraumático y el historial de violencia que presenció en casa. La fiscalía respondió que Joseph había planeado el acto. Señalaron que, días antes, le dijo a su hermana que planeaba dispararle a su padre. Afirmaron que su conducta pasada demostraba que sabía lo que hacía. En octubre de 2012, Joseph, de 12 años, fue juzgado en un tribunal juvenil. La jueza Jean Leonard concluyó que él comprendía sus actos. Citó su planificación y conciencia. El menor sabía que lo que hacía estaba mal, declaró. En enero de 2013, Joseph fue jalado responsable del disparo. Muchos sintieron compasión por su difícil crianza. Aún así, el tribunal lo responsabilizó. En noviembre de 2013, con 13 años, Joseph fue sentenciado a permanecer en un centro juvenil hasta su cumpleaños número 23, el 19 de junio de 2023. Podía pedir libertad condicional después de 7 años. El fiscal Michael Soccio, quien visitó a Joseph en detención, lo describió como peculiar pero encantador y un alma perdida. Su equipo legal apeló ante la Corte Suprema de California y la Corte Suprema de cuestionaban si un niño de 10 años podía entender verdaderamente lo que significaba renunciar a sus derechos o el impacto del sistema judicial. En 2015 y 2016, ambas cortes rechazaron revisar el caso, por lo que la decisión original se mantuvo. Este caso impulsó a legisladores de California a proponer un cambio. Querían que cualquier menor de 18 años tuviera que consultar con un abogado o tutor antes de renunciar a sus derechos. En 2016, el gobernador Jerry Brown vetó la propuesta, diciendo que hacía falta más estudio. Aún así, reconoció que el sistema necesitaba reformas. Ethan Andrew Austin nació en 2002. Era el menor de 2 hermanos. Su media hermana, Caitlin Deborah Chavallo Austin, tenía unos 16 años. Vivían con su madre, Cindy, y su padrastro, Andrew, quien además era el padre biológico de Ethan. Todos residían en la calle West 3rd,
en el vecindario de Hanson Park, en Kennewick, Washington. Ethan cursaba sexto grado en Desert Hills Middle School. Era tímido y educado. Participaba en los Boy Scouts y le encantaban el campamento, la cacería, el golf y pasar tiempo al aire libre. Kaitlyn estaba en tercer año de secundaria en Kamiakin High School. Tenía buenas calificaciones y jugaba en el equipo de softball. Los vecinos decían que los hermanos parecían llevarse bien. El fin de semana anterior al suceso, Ethan anduvo en bicicleta con amigos y fue a ver a Kaitlyn jugar softball. Se le notaba tranquilo y contento. Pero el niño de junio de 2014, un compañero notó algo extraño. Ethan, normalmente hablador, estaba calado y retraído. No quiso decir qué le pasaba. Después de clases, fue solo a casa. Kaitlyn llegó poco después. En su habitación, sobre una mesa, había una pistola al alcance de cualquiera. Sin previo aviso, Ethan tomó el arma y disparó 8 veces contra Kaitlyn. 5 balas impactaron en su cabeza. Ella murió al instante. Luego, Ethan se disparó a sí mismo en la cabeza. Fue su padre quien los encontró a ambos en el cuarto. La casa quedó en silencio. El forense local John Hansens declaró que no había una causa clara para lo ocurrido. La autopsia e investigación concluyeron que Kaitlyn murió por múltiples heridas de bala y que la de Ethan fue autoinfligida. Ninguno de los dos tenía sustancias en su organismo. Sin embargo, los investigadores encontraron detalles inquietantes. A Ethan le fascinaban las armas. Practicaba disparos en seco, con las pistolas de su padre, quien participaba en un equipo de tiro. Un amigo dijo que Ethan se volvió más callado, ya no salía a jugar, y su ánimo se volvió más oscuro mientras pasaba horas en videojuegos de disparos en primera persona. También comenzó a maldecir más. Días antes del suceso, Ethan descubrió que Kaitlyn era su media hermana. Compartían madre, pero no padre. En internet circularon rumores no confirmados. Algunos decían que Kaitlyn planeaba acusar a Ethan de algo. Otros afirmaban que él se había comportado de forma inapropiada el día anterior. Sin embargo, ningún informe oficial confirmó esas versiones, porque un niño de 12 años disparó contra su hermana y luego contra sí mismo. El forense no pudo determinar un motivo. Hubo señales que los padres pasaron por alto. Acceso fácil a un arma, cambios en su comportamiento y el impacto de conocer la verdad sobre su hermana lo empujaron al límite. Como Ethan murió en el lugar, no hubo juicio. La fiscalía cerró el caso, catalogándolo como un acto trágico cometido por un niño contra otro, seguido de autolesión. No se presentaron cargos. En octubre de 2014, el forense se reunió con los padres y confirmó las conclusiones. Sin sustancias, sin sospechosos adicionales, sin preguntas sin resolver en el informe oficial. La noche del 22 de julio de 2015, en Broken Arrow, Oklahoma, 2 hermanos, Robert y Michael Bever, convirtieron la casa familiar en una escena de horror. Robert tenía 18 años y Michael 16. Ambos habían sido educados en casa y casi nunca salían. Los vecinos recordaban una crianza estricta que los mantenía alejados del mundo exterior. Cerca de la medianoche, Daniel Bever, de 12 años, sintió que algo andaba mal. Llamó al 911 pidiendo ayuda. Los oficiales fueron alertados, pero llegaron demasiado tarde. Daniel nunca logró salir de su habitación. Robert Davis Bever nació el 17 de septiembre de 1996. Michael John Bever nació el 4 de noviembre de 1998. Crecieron en un hogar con reglas muy estrictas. Sus padres, David y April Bever, limitaban el contacto con los vecinos. Los chicos solo interactuaban con sus hermanos. Las tensiones en la casa se venían acumulando desde hacía años. Robert contó que su padre lo arrastró por las escaleras una vez por haber dejado una luz encendida. También dijo que su madre le dio una bofetada tan fuerte que le dejó una marca. Más tarde se preguntó si esos momentos los empujaron hacia algo más oscuro. Los hermanos planearon todo con cuidado. Reunieron cuchillos, un hacha, dardos y bisturis. Se pusieron chalecos protectores, máscaras y protectores para las piernas. Incluso colocaron cámaras ocultas para grabarlo todo. Esa noche se movieron silenciosamente por la casa. Primero encontraron a su padre. David, de 54 años, le infligieron más de 28 heridas. Su madre recibió al menos 48 heridas en la cabeza y los brazos. Daniel, de 12 años, fue jalado con 21 heridas. Christopher, de 7 años, tenía 21 heridas. Victoria, de 5 años, fue apuñalada 23 veces. Uno por uno, cada niño fue acorralado. Solo Crystal, de 13 años, sobrevivió. Le cortaron la garganta, pero logró mantenerse con vida. Una bebé lamada. Autumn salió ilesa. Después de la masacre,
Los hermanos esperaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron, ellos huyeron hacia el bosque. Robert fue detenido con una herramienta afilada. Michael se escondía entre arbustos. Una camiseta manchada de rojo lo vinculó con las heridas de cristal. En cuadernos encontrados en prisión, Michael dibujó imágenes de personas que cometieron actos similares. En un cuento corto escribió: «Érase una vez dos hermanos llamados Michael y Robert. Odiaban a su familia, así que acabaron con sus vidas». Fin. Robert se declaró culpable en septiembre de 2016. Recibió 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad, más otra cadena perpetua adicional. La fiscalía aceptó no pedir la pena máxima para evitar más trauma a los sobrevivientes. Michael fue juzgado en abril de 2018. El 9 de mayo, un jurado lo declaró culpable de 5 cargos de homicidio y 1 de intento de homicidio. El 9 de agosto de 2018, el juez le impuso 5 cadenas perpetuas consecutivas y 28 años más por el daño a Crystal. Solo podrá pedir libertad condicional después de 215 años, una condena de por vida en la práctica. Incluso después de su condena, Robert siguió siendo agresivo. En julio de 2019, atacó a 2 oficiales de prisión con un objeto afilado. Recibió más condenas por ese hecho. Hoy, ambos hermanos siguen tras las rejas. Ninguno volverá a ser libre. Ronald Butch Joseph DeFeo Jr. nació en 1951 en Brooklyn, Nueva York. Era el mayor de 5 hermanos. Su padre, Ronald Sr., vendía autos y dirigía un hogar estricto y católico. Su madre, Louise, se encargaba de la casa y de cuidar a los niños. Butch tuvo una infancia difícil. Sufría acoso y lidiaba con problemas de ira. En la adolescencia, comenzó a consumir diferentes sustancias ilegales. También empezó a portar armas. A los 17 años fue expulsado de la escuela. Un año después comenzó a trabajar en la concesionaria de autos de su abuelo. Gastaba su sueldo en drogas y armas. La tensión con su padre fue creciendo. En una ocasión, incluso disparó una escopeta contra él en la granja familiar. Por suerte, el arma falló. Una noche, Butch regresó a la casa familiar en el 112 de Ocean Avenue, armado con un rifle Marlin calibre .35. Caminó por la casa en silencio. Primero entró al dormitorio de sus padres. En un lapso de 15 minutos, acabó con la vida de los 6 miembros de su familia mientras dormían. Disparó 2 veces a su padre y 2 a su madre. Luego, una vez a cada una de sus hermanas, Dawn, 18, y Allison, 13, y también a sus hermanos, Mark, 12, y John, 9. Los investigadores no encontraron señales de pelea ni de entrada forzada. La casa estaba inquietantemente tranquila. Cerca de las 6 a.m., Butch se limpió, arrojó su ropa ensangrentada, el rifle y los casquillos usados a un canal cercano. Luego se fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Horas más tarde, cerca de las 6 p.m., irrumpió en el bar Henry's Bar. Gritó pidiendo ayuda, diciendo que creía que sus padres habían sido asesinados. Un cliente, Joe Yesuit, junto a otros, llamó al 911. Durante el interrogatorio policial, Butch primero culpó a un supuesto ataque de la mafia, mencionando a un tal Louis Falini. Pero su historia se vino abajo al poco tiempo. A la mañana siguiente, confesó lo que había hecho. Dijo que una vez que comenzó, no pudo detenerse. Incluso mostró a los agentes cómo se había movido de habitación en habitación con el rifle. El equipo forense recuperó el arma en el canal que él señaló. Las pruebas balísticas confirmaron que era la misma utilizada en todos los disparos. Su juicio comenzó el 14 de octubre de 1975, en el condado de Suffolk. La defensa alegó que Butch no estaba en su sano juicio. Hablaron de su consumo excesivo de drogas y de que afirmaba oír voces. Un psiquiatra apoyó estas afirmaciones, pero la fiscalía sostuvo que entendía perfectamente lo que hacía y que sus versiones no coincidían con los hechos. El juez calificó el crimen como la peor tragedia jamás vista en el condado de Suffolk. El 21 de noviembre de 1975, el jurado lo declaró culpable de 6 homicidios en segundo grado. El 4 de diciembre de ese mismo año, recibió 6 condenas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. En una audiencia de libertad condicional en 1999, Butch declaró con calma: «Yo amaba mucho a mi familia. Esas palabras dejaron a muchos inquietos. Estaba mostrando arrepentimiento, o algo más». En sus últimos años, intentó culpar a su hermana Dawn, diciendo que ella fue la verdadera responsable de la mayoría de lo ocurrido. Ninguna de esas versiones fue aceptada. Falleció en prisión el 12 de marzo de 2021, a los 69 años. Ahora bien,
¿Cómo fue que una familia conocida por ayudar a los demás se convirtió en el centro de una historia tan espeluznante? Diego Leyva creció en Belén, Nuevo México. Era uno de 4 hermanos en una familia muy unida. Su padre, Leonardo Leyva, tenía 42 años y era conocido por arreglar autos y ayudar a los vecinos. Su madre, Adriana Bencomo, tenía 35 años y era voluntaria como bombera local. Era recordada por su calidez. Sus hermanos, Adrián, 16, su hermana gemela y Alexander, 14, eran tranquilos y amables. Diego, sin embargo, empezó a mostrar signos de sufrimiento emocional. Amigos dicen que se fue aislando poco a poco y pasaba largas horas solo. Nadie imaginó lo que vendría. El 14 de diciembre de 2024, alrededor de las 3:30 a.m., Diego hizo una impactante llamada al 911. Dijo: "Lastima a mis padres, a toda mi familia". Su voz era confusa. Parecía estar muy intoxicado. Cuando los oficiales llegaron a la casa en camino escondido, Diego salió con las manos en alto. Estaba claramente bajo los efectos de alguna sustancia. Dentro de la vivienda, encontraron a su padre Leonardo, su madre Adriana y sus hermanos Adrián y Alexander sin vida. Todos habían recibido disparos. Un arma de fuego estaba sobre la mesa de la cocina. Los investigadores lo acusaron de causar la muerte de sus 4 familiares. Aún se debatía que lo llevó a hackearlo, dolor mental severo. Era adolescente, una alucinación inducida por sustancias. Se destacó su alto nivel de intoxicación al momento del arresto. Diego declaró haber sentido voces o impulsos que lo empujaban a actuar. Aún así, nunca surgió un motivo claro. Fue trasladado al Centro de Justicia Juvenil de Albuquerque, donde inició un proceso de desintoxicación médica. Poco después, un gran jurado lo acusó formalmente de 4 cargos graves. La fiscalía argumentó que la planificación y gravedad del acto ameritaban juzgarlo como adulto. La defensa sostuvo que su estado mental y su intoxicación lo hacían menos responsable. Mencionaron que hablaba de haber sido controlado por algo, y no recordar bien la noche del crimen. En la primavera de 2025, la Corte Juvenil determinó que sería juzgado como adulto. Expertos evaluaron su salud mental y revisaron sus registros médicos. En el verano de 2025, un jurado lo halló culpable de todos los cargos. Se basaron en las pruebas balísticas del arma jalada en la cocina y su propia llamada al 911. Según las leyes de Nuevo México, recibió una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Su juventud y salud mental fueron factores considerados. Durante la sentencia, Diego habló en voz baja. "Lo siento, no recuerdo mucho, pero desearía poder arreglarlo". Nehemiah Griego nació en 1997. Creció en el South Valley de Albuquerque. Era el 7º de 10 hijos. Su familia era profundamente cristiana. Su padre, Greg, había sido pandillero en el pasado, pero luego se convirtió en pastor y capellán de prisiones. Su madre, Sara, educaba a los niños en casa y colaboraba en la iglesia. Nehemiah era bueno en los deportes. Tocaba guitarra y batería en los servicios religiosos. Incluso acompañó a su padre en misiones a México. La noche del 19 de enero de 2013, tras una fuerte discusión familiar, Nehemiah tomó 2 rifles del closet de sus padres. Uno era un Marlin calibre .22 y el otro, un Sig Sauer R estilo semiautomático calibre .223. Primero disparó contra su madre, Sara, mientras dormía. Luego usó el mismo rifle contra su hermano Zephaniah, de 9 años. Después, disparó a sus 2 hermanitas, Jael 5 y Angelina 2. Esperó hasta la madrugada. Cuando su padre Greg volvió del refugio donde trabajaba, le disparó 4 veces. Tras los disparos, Nehemiah recargó las armas. También colocó municiones en la camioneta familiar. Más tarde dijo que pensaba ir a una tienda, atacar a desconocidos y enfrentar a la policía. Pero cambió de idea. Fue a la iglesia Calvary Albuquerque. Ali habló de un accidente y caminó con calma por el lugar. Testigos dijeron que solo mostró emoción al hablar de sus videojuegos violentos favoritos. Fue con el personal de seguridad y un detective retirado que finalmente confesó lo ocurrido. Nehemiah fue acusado por la muerte de 2 adultos y 3 niños. En octubre de 2015, se declaró culpable. Al principio, el tribunal evaluó si debía ser juzgado como menor. De ser así, quedaría libre al cumplir 21 años. En febrero de 2016, un juez aceptó que fuese tratado como juvenil. Pero los fiscales apelaron. Tras varios cambios de juez, el caso regresó a la Corte Penal para Adultos. En agosto de 2019,
La jueza Alisa Hart determinó que Nehemiah no podía beneficiarse de los programas juveniles. Debería recibir una sentencia como adulto. El 1 de noviembre de 2019, ya con 22 años, Nehemiah se dirigió a sus hermanos sobrevivientes y demás familiares. Dijo que lamentaba lo ocurrido y que deseaba poder deshacerlo. Dijo no querer que nadie buscara venganza, que amaba a su familia y deseaba que encontraran paz. La jueza Hart sentenció, dejarlo libre sería demasiado riesgoso. Le impuso 3 cadenas perpetuas simultáneas, más años adicionales, con crédito por los aproximadamente 2,476 días que ya había cumplido. Podrá pedir libertad condicional después de 30 años, cuando cumpla 52. Nehemiah apeló otra vez. Afirmó que su sentencia era demasiado dura y que su abogado no hizo lo suficiente. Pero el 16 de junio de 2022, la Corte Suprema de Nuevo México ratificó la sentencia. Dictaminó que no se probó que él recibiría ayuda adecuada como menor y que su defensa fue adecuada. Podrá pedir libertad en 2049. Nikita Kasap, de 17 años, vivía con su madre, Tatiana Kasap, y su padrastro, Donald Mayer, en el condado de Waukesha, a las afueras de Milwaukee. Tatiana y Nikita habían nacido en Moldavia. No está claro cuándo llegaron a Estados Unidos. Nikita asistía a la escuela secundaria Waukesha West y casi nunca faltaba, hasta mediados de febrero de 2025, cuando dejó de presentarse sin explicación. Los vecinos describían a la familia como tranquila y reservada, sin señales de problemas. Tatiana y Nikita eran muy unidos. Él había vivido con ella desde pequeño. Donald se convirtió en su padrastro hacía unos 9 años, cuando se casó con Tatiana. Nada en la casa sugería conflicto. En la escuela, Nikita era educado y se comportaba bien. Sin embargo, empezaron a aparecer notas inquietantes. Los investigadores creen que, alrededor del 11 de febrero de 2025, Nikita usó un arma para acabar con la vida de sus padres. Luego permaneció casi 2 semanas en la casa con los cuerpos. Según las autoridades, lo hizo para obtener dinero, pasaportes, un automóvil y la libertad de ejecutar un plan destructivo. Usó un revólver Smith & Wesson .357 Magnum propiedad de Donald. Los casquillos jalados coincidieron con esa arma. Tatiana fue encontrada envuelta en mantas en un pasillo, con una herida de bala en la espalda, cerca del hombro derecho. Donald yacía en su despacho, con un disparo en la cabeza. Un detalle estremecedor. Nikita se quedó en la vivienda mientras los cuerpos se descomponían. Encendió velas a su alrededor. Incluso siguió con tareas escolares y envió mensajes desde uno de los teléfonos de sus padres. Para el 28 de febrero, cuando la policía realizó una visita de bienestar, la descomposición estaba muy avanzada. Ese mismo día huyó en el Volkswagen Atlas de Donald. Se llevó unos $14,000 en efectivo, el pequeño perro negro de la familia, pasaportes, documentos de identidad y más de 70 piezas de joyería. Condujo por Illinois, Iowa, Nebraska, Colorado y Wyoming. En Waukene, Kansas, lo detuvieron por pasar una señal de alto. Dentro del vehículo estaban el perro, una pistola, municiones, joyas, portátiles e identificaciones. ¿Por qué lo hizo? Una declaración jurada del FBI indica que Nikita quería el dinero y la libertad para actuar conforme a creencias extremistas y perturbar al gobierno. En su teléfono, los agentes jalaron escritos radicales, guías para fabricar artefactos peligrosos y contenido vinculado a grupos extremistas. Mensajes en redes sociales revelaron que planeaba usar un dron y adquirir materiales dañinos. También contactó a personas en el extranjero para salir del país. Una compañera dijo que, días antes, Nikita le comentó: pensaba matar a mis padres con un arma, pero no tenía acceso a una. El 1 de marzo, Nikita fue arrestado en Kansas. Primero lo acusaron de robo y uso indebido de vehículo. El 27 de marzo, el condado de Waukesha añadió cargos: 2 de homicidio intencional en primer grado, 2 por ocultar un cadáver, robo superior a $10,000 e identidad fraudulenta. La audiencia preliminar se celebró el 9 de abril y se fijó una fianza de $1 millón. El 7 de mayo de 2025, se declaró inocente. También enfrenta causas federales por conspiración, planificación de actos violentos y violaciones de armas. Hasta el 27 de junio de 2025, el caso no ha llegado a juicio. Nikita sigue bajo custodia, sin veredicto ni sentencia.